Ya. Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia y vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo número 12. Hechos, capítulo número 12. He comenzado a ministrar desde el día sábado, el día de ayer. El Señor me permitió comenzar a compartir una temática que el Señor puso en mi corazón, que se llama Tocados por Dios. Y Dios me comenzó a ministrar en el sentido de entender qué maravilloso es cuando Dios nos toca, cuando recibimos, hermano, ese toque de Dios. Y fíjese, hermano, que el día sábado que aperturé con el tema, el Señor me permitió hablar de la vida de Jacob. Y fíjese qué tremendo, porque Jacob, hermano, fue transformado, fue cambiado en toda su naturaleza, en su ADN, fue cambiado por un toque de Dios. Fíjese que una de las cosas que me impactaban en la vida de Jacob es que muchas veces nosotros tenemos un alcance de las escrituras, pero de repente el Señor como que trae algo todavía que nos ministra aún más. Porque generalmente cuando hablamos de Jacob, decimos que Jacob luchó con un ángel. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Usted se acuerda de eso? ¿Verdad? Decimos Jacob luchó con un ángel. Pero fíjese, hermano, que nosotros lo decimos de manera equivocada. Porque no fue Jacob el que luchó con un ángel, sino un ángel que luchó con Jacob. Que son dos cosas diferentes. Porque una cosa es que Jacob luchara con el varón de Dios, y otra cosa es que el varón luchara con Jacob. ¿Por qué es diferente? Porque nos damos cuenta, hermano, que cuando la Biblia dice que Jacob se quedó solo, dice que se le apareció un varón y luchó con él hasta que rayaba el alba. Y entonces, hermano, comprendemos algunas cosas. Estoy tratando de hacerle un resumen para que usted pueda entrar en la temática. Entonces comprendemos, hermano, que Jacob fue transformado por un toque que recibió, porque fue tocado por el Señor. Mire qué interesante esto, porque la Biblia me enseña de que el varón luchó con Jacob y dice que al ver que no podía con él, oiga qué interesante eso. Ahora yo le quiero hacer una pregunta para que usted pueda comprender esto de mejor manera. ¿Cómo piensa usted o cómo nos podemos imaginar nosotros que un varón de esa naturaleza del cual habla la palabra, que era un ángel, luego menciona, hermano, que era el ángel de Jehová y todo eso? ¿Cómo es posible que ese varón no pudiera con Jacob? Si la Biblia me enseña que un ángel sacando su espada es capaz, hermano, de destruir a miles. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia dice que no podía con él? Entonces entendemos que no es una lucha natural, sino que la lucha que el ángel tenía con Jacob era una lucha diferente, era una contienda diferente, porque lo que el ángel buscaba, hermano, no era someter físicamente a Jacob, sino que convencerlo. Lo que trataba el ángel, lo que estuvo haciendo el ángel durante todo ese tiempo, fue luchando con una naturaleza de Jacob que no se dejaba vencer. Y fíjese que yo le decía al Señor: Padre, qué tremendo, porque con cuántos de nosotros el Señor estará luchando. ¿Con cuántos de nosotros el Señor vendrá luchando y luchando para convencernos, para hacernos entender, para transformarnos, luchando con nosotros y el Señor podría decir de nosotros: oiga, pero no he podido con él? Hermano, qué tremendo que el Dios de los cielos diga: es que no he podido con él. ¿Me doy a entender con eso? Que el Dios todopoderoso diga: es que no he podido con él, no he podido vencerlo, no he podido convencerlo, no he logrado que me dé un espacio. Y entonces dice la Biblia que al ver que no podía con él, recurrió a tocarle el encaje del muslo. Imagínense, mire, póngase a pensar en esto. Si esa hubiera sido una lucha de carácter natural, yo me pongo a pensar cómo es que toda la noche estuvo peleando y no podía, y de repente con solo tocarlo lo doblega. No tiene sentido.
significa que ese varón, cuando Jacob se quedó solo, se quedó con él luchando para convencerlo, para transformarlo, para hacerle entender, para cambiar su naturaleza. Hermano, así como ha estado luchando con usted y conmigo, para hacernos entender en aquellas áreas que nos ha sido difícil comprender. Como cuando el Señor lucha contigo para convencerte de algo, cuando el Señor lucha contigo para hacerte entender algo, como cuando estás empecinado en algo y el Señor, hermano, te quiere convencer y está luchando contigo de una y de otra y de otra y de otra, y el Señor dice: no, es de más, no he podido con él. Y entonces dice que tocó la vida de Jacob. Y cuando lo tocó, dice que se le descoyuntó. Y dice la Biblia que a partir de ese momento Jacob quedó cojo. Y dice la Biblia que entonces, cuando Jacob se vio doblegado, cuando Jacob se vio, hermano, inclinado, porque eso fue lo que provocó el toque, el golpe en el muslo, lo que logró fue que Jacob se inclinara. Cuando lo inclina, cuando lo derriba, cuando lo derrota, entonces Jacob, hermano, reconoce que necesita la bendición de Dios. Y entonces le pregunta y le dice al varón de Dios: no te dejaré hasta que me bendigas. Pero oiga esto, qué interesante. El varón de Dios le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y el sábado, hermano, mientras yo compartía, el Señor me hacía entender lo siguiente: era imposible que el varón de Dios no supiera con quién estaba luchando. Él sabía perfectamente quién era esa persona con la que estaba luchando, pero le pregunta y le dice: ¿cuál es tu nombre? Porque es necesario que todo cambio parta del entendimiento nuestro de lo que somos. Nadie puede cambiar a menos que reconozca quién es y en qué falla y de qué pierna cojea. Nadie puede cambiar a menos que reconozca su debilidad. Por eso es que el Señor con muchos está luchando para hacerle entender lo que necesita. Pero hay personas que dicen: no, yo no tengo problemas, no, yo no tengo necesidad, no, yo no necesito, no, vamos a la iglesia, no, yo estoy bien. Oiga, la gente, estoy bien, pero no dice bien qué. Porque así decía yo, hermano, hace muchos años. No, que mira, es que bonita del Señor, no, yo no necesito eso, no, eso es para otra gente, no, eso no es para mí. Pero eso podríamos decir que está bien cuando usted está hablando de alguien que no conoce al Señor. Pero cuando se trata de usted y de mí, que tenemos 200 años de estar en el Señor y que el Señor tiene todavía que luchar con nosotros por diferentes cosas, qué tremendo es que te pregunte el Señor y te diga: ¿cuál es tu nombre? Dime. Y cuando aquel hombre llamado Jacob responde y dice: me llamo Jacob. Acuérdese que en el contexto bíblico el nombre implica propósito, el nombre implica destino, el nombre implica características. Entonces, cuando él dijo su nombre llamado Jacob, Jacob significa el que usurpa, significa usurpador, suplantador. Ese hombre estaba diciendo: yo soy Jacob, yo soy el que le robé, le quité la bendición a mi hermano. Nadie puede partir hacia un cambio si no parte de una verdad. Y tú necesitas saber tu verdad. Ahora míreme esto, es importante entender. Yo el sábado le decía, mientras ministraba, le decía: usted puede engañar al hermano que está a la par. Usted puede engañarse usted mismo si quiere, pero jamás podrá engañar a Dios. Porque usted le puede decir a la persona que está a la par que usted es la mejor persona del mundo, y posiblemente se lo creyó. Porque ¿dónde están los esposos? Aquí levánteme la mano, todos los que son esposos o parejas. Usted se logró vender, por eso se casó. Se logró vender porque usted logró hacerle pensar a la que ahora es su esposa que usted era un buen partido. ¿Me voy a entender con eso? Usted le hizo creer a la persona que tiene a la par que usted era la mejor persona con la que se podía casar. Y claro que la esposa ahora le va a decir: sí, mi amor, eres la mejor decisión que yo he tomado.
Pero la esposa no me va a dejar mentir, que pasado el tiempo se dio cuenta que no en todo era lo que él decía. Estamos hablando delante de Dios. Así que usted le puede decir a otro lo que usted quiera. Se puede parar frente al espejo y decirse: wow, soy no sé qué, soy no sé cuánto, aquí que allá, y decirse usted lo que quiera. Estamos en un mundo, hermano, que vive de mentiras. La gente se autopercibe. Imagínense a dónde hemos llegado, hermano. Hemos llegado a un punto donde la gente, hermano, cree tener el derecho de autopercibirse como le da la gana. De tal manera que si alguien dice que es una vaca, yo tengo que decirle qué clase de leche da. Y tengo que creerle. En México hace poco hubo una persona que hizo un escándalo porque le dijeron compañera. Y dijo: yo no soy compañera, soy compañere. Y le agarró un escándalo porque estaba enojada porque la habían percibido de otra manera. Porque esa es la sociedad en la que vivimos. Entonces la gente engaña a otro y se engaña a sí mismo. Pero llega un momento donde te paras delante de Dios y ahí no puedes mentir. Ahí el Señor te dice: ¿quieres un cambio? ¿Quieres tu bendición? ¿Quieres que haga algo en tu vida? Vamos a partir de la verdad. Y la verdad era: ¿cuál es tu nombre? Yo lo sé. Yo me imagino, oiga esto, yo me imagino, va a decir: yo lo sé, pero quiero escucharlo de ti. ¿Quién eres? Como cuando el Señor, hermano, desciende al huerto después de que Adán y Eva han comido del fruto. Y desciende y le dice a Adán: ¿dónde estás? Y no, Dios lo sabe todo, pues. ¿Dónde estás? Me pregunta, vea, hermano. Y le empieza a decir, y le empieza a preguntar cosas para que abra los ojos. Y le dice: aquí estoy escondido porque me vi desnudo. ¿Y quién te enseñó que estás desnudo? Oiga, el Señor pregunta, ¿sabe para qué? No porque Él lo quiera saber, sino para que tú te des cuenta. Entonces le dice: ¿cuál es tu nombre? Suplantador. ¿Cuál es tu nombre? Y él tuvo que mencionar lo que era. Porque cuando tú quieres un cambio, no puedes llegar a la presencia del Señor a decir lo que no eres, sino que tienes que llegar y pararte ahí y decirle: Señor, tú sabes quién soy. Tú conoces mis errores, tú conoces mis defectos, tú conoces mis limitantes, tú sabes quién soy yo en lo secreto. Tú sabes la verdad. No te puedo engañar, no te puedo mentir, porque a otros les puedo decir cualquier cosa y me la creen, pero a ti no puedo decirte cualquier cosa, porque tú eres Dios. Wow, hermano, qué tremendo eso. Y entonces le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob, le dijo: a partir de ahora no te llamarás más Jacob, Israel será tu nombre. Le cambió su identidad, le cambió naturaleza, porque él reconoció quién era. Cuando usted reconoce quién es, sus defectos, cuando usted dice: Señor, yo vengo delante de ti tal como soy, Padre, no pretendo esconder nada. A ti no te puedo venir a decir que soy la mejor persona del mundo. A ti no te puedo decir, Señor, que yo soy, que conmigo estás hecho porque tienes al mejor de los hijos. No, aquí vengo, Señor. Yo soy el que miente, el que falla, el que lo bueno que quiere hacer no hace, y lo malo que no quiere hacer, eso hace. El que peca, ¿o no peca usted? Si usted no peca es su problema, pero a mí me cuesta eso, fíjese. Porque pecamos, fallamos, pensamos malos pensamientos. Es que, hermano, qué cosa más tremenda. Ese somos nosotros. Esa es la verdad. Pero el Señor cambió la naturaleza de Jacob y le dijo: Jacob,
A ti te marcaron con un nombre porque venías agarrado del talón de tu hermano. Pero yo te voy a marcar con otro nombre. Israel será tu nombre. Y de ti voy a hacer una nación. Mire qué tremendo. Y de ti voy a sacar un pueblo. Wow. Y usted se pregunta, Señor, qué maravilloso ese momento. Valió la pena esa lucha. Como cuando el Señor se le presentó a Saulo, ¿se acuerda? Cuando dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas en contra de los cristianos, dice que el Señor se le apareció y ¡pum!, lo derribó. Y yo bendigo a Dios por haberme derribado. Y yo espero que usted también bendiga a Dios porque lo derribó. Porque el personaje antes de ser derribado y el personaje después de ser derribado son totalmente diferentes. Saulo era un hombre que confiaba en sus fuerzas, que cumplía la ley, y él da su currículum y dice: miren, ¿quieren saber de mí? Circuncidado al 8º día. Y habla en cuanto a la ley, irreprensible. No tengo nada que me señalen. Era un hombre que, hermano, cumplía con ciertas cosas. Pero un día el Señor, ¡pum! ¿Y sabe lo lindo de eso? Que en tierra, ¿quién eres? ¿Quién eres?, preguntó él. Yo soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Y lo segundo fue: ¿qué quieres que haga, Señor? Es que cuando estamos derribados, hermano, no hay soberbia, no hay altivez, no hay nada de eso. Ya estamos en el suelo. Eso le pasó a Jacob. Jacob era un luchador en sus fuerzas. Todo lo conseguía, hermano, en sus fuerzas. Había conseguido una bendición de una forma equivocada, y el Señor le iba a enseñar otra manera de alcanzar bendiciones. Y entonces, hermano, vimos que Jacob fue cambiado por un toque que lo dejó cojeando. Y yo le decía al Señor: mire, ese tipo de toque de Dios es el que te deja marcas permanentes. Y aparte de marcas permanentes, yo le decía: Señor, qué tremendo, porque lo que hiciste con Jacob fue anularlo. ¿Y a cuánto nos ha anulado el Señor? En nuestra humanidad me refiero, o sea, en nuestra capacidad humana. Aquellos que éramos imparables, aquellos que éramos, hermano, porque yo siempre digo que Dios sabe los leones que amarra. Aquellos que éramos, hermano, impetuosos, y el Señor nos toca y nos anula y nos deja, hermano, ¿sabe qué es esto? Debilidad, incapacidad, impotencia. Como quien dice: a partir de ahora, Jacob, todo lo vas a lograr en mis fuerzas y no en las tuyas. Qué maravilloso el Señor, va. Y entonces usted comprende que ahora ya no es que usted las pueda todas, ahora es que usted tiene al que las puede todas. Ahora ya no es que usted va a resolver el problema, déjamelo a mí que yo resuelvo. No, ahora usted, espérate, voy a orar para que Dios resuelva, porque lo anularon. Y qué bendición ser anulados, porque esa naturaleza tiene que ser anulada. Porque Jacob representa la naturaleza que debe morir. Y bueno, encontramos entonces que el Señor lo tocó y le dejó marcas permanentes. Dice que cuando salió de ahí, le salió el sol por delante, pero también cojeaba. Todo el que lo veía: ¿qué te pasó, Jacob? Tuve un encuentro con Dios. Tuve un Peniel, dice. Peniel significa que le puso Peniel porque vi a Dios cara a cara, un encuentro con Dios. Y todo el que ha tenido un encuentro con Dios se le debe notar. Hay gente que dice: yo tuve un encuentro con el Señor, y yo le diría: no se te nota, se te debe notar. Debe haber un cambio en tu caminar. Al salir de ese encuentro debes caminar diferente.
Tu vida debe ser distinta porque Dios te tocó. Al que Dios toca lo transforma, lo cambia. La gente ya no vio al mismo Jacob, la gente vio a un Jacob diferente. Pero ese toque deja marcas, transforma la vida del hombre. Luego, hoy por la mañana hablamos de otro personaje, Elías. Dice la Biblia que Elías, hermano, había tenido una victoria tremenda contra los profetas de Baal. Había convocado al pueblo al Monte Carmelo, los había convocado ahí, y en aquel lugar se levantaron dos altares, un altar para Baal y el altar para Jehová. Y comenzaron los del altar para Baal, y comenzó Elías y les decía: vaya pues, despiértenlo, tal vez está dormido su Dios, y se reía de ellos. Hicieron todas las cosas y no respondió Baal. Elías había dicho: vamos a hacer un trato. Ustedes levantan un altar y yo voy a levantar un altar a Jehová, y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Terminaron aquellos, se sajaban, gritaban y de todo, y no pasó nada. Y entonces llegó el turno de Elías, y Elías les dijo: ahora acérquense a mí. Arregló el altar, puso todas las cosas, la leña, puso el buey despedazado, hizo una zanja alrededor, puso medidas de grano alrededor y derramó 12 cántaros de agua sobre el altar. Y después levantó sus manos y comenzó a orar y dijo: Señor, para que todo el mundo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho esto, responde con fuego. Y dice la palabra del Señor, hermano, que el fuego descendió, consumió el holocausto, y hubo un avivamiento tremendo en aquel lugar, que la gente terminó gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y luego dice que Elías le dijo a todos ellos: agarren a los profetas de Baal, y él los degolló a todos. Una victoria tremenda. Pero esa no fue la única victoria. Elías venía de ver la mano de Dios de manera impresionante. Él había orado y el cielo se había cerrado durante 3 años y medio. Y luego, hermano, ora para que el cielo se abra. Es decir, él había visto cosas gloriosas. Llegó a la casa de una viuda que estaba en miseria, en pobreza, que estaba a punto de morirse, y llegó a aquel lugar y declaró una palabra y dijo: porque así ha dicho Jehová, la harina no va a escasear, el aceite no va a disminuir hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que comieron con esa misma harina y con ese mismo aceite durante muchos días. Él había visto la gloria de Dios. Pero después de degollar los profetas, una mujer llamada Jezabel, dice la Biblia, que era la esposa del rey Acab, le envió una palabra, le envió una amenaza, y le dijo: de aquí a 24 horas, de aquí a un día, así me hagan los dioses si no he hecho contigo como tú hiciste con uno de mis profetas. Le habló de cortarle la cabeza, le mandó una amenaza de muerte. Y dice la Biblia que Elías, viendo el peligro, huyó y llegó a Beerseba. Y cuando llegó a Beerseba, dejó ahí a su criado y se internó en el desierto, y caminó durante un día por el desierto hasta que llegó a un lugar donde había un enebro. Y cansado ahí, se recostó bajo el enebro y comenzó a decir: basta ya, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Él había caído en un momento difícil. ¿Cómo es posible que entendamos que un hombre como Elías atraviese una temporada como esa? ¿Cómo es posible que un hombre que ha visto el fuego descender, que ha visto tantas cosas maravillosas, ahora está deseando morirse? ¿Y cómo es posible que un hombre como Elías se encuentre en una temporada donde podemos decir que está desanimado, está cansado, está sin fuerzas? Cualquiera de nosotros podría decir: él era un superhombre, pero no lo era. Dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Y hablamos entonces de esos momentos, hermano amado, donde cualquiera de nosotros puede pasar por un bache. Mire a alguien y dígale: no te preocupes si has pasado por un bache. Porque los cristianos tenemos un grave problema. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Que nosotros creemos que por ser cristianos no nos podemos desanimar. Que creemos que por ser cristianos no podemos caer en un momento como ese. Y juzgamos al que cae en un momento como ese. Y decimos: no, hombre, ¿cómo es posible que vos estés desanimado? ¿Y dónde está Dios en tu vida? Y juzgamos. ¿Sabe por qué juzgamos? Porque estamos viendo la situación desde otra perspectiva.
Cualquiera de nosotros que leyera solamente el pasaje donde habla que Elías huyó, sin leer todo lo demás, diríamos: qué hombre este, y dónde estaba Dios, y por qué no buscó al Señor. Pero cuando nosotros entendemos quién era Elías, no podemos juzgarlo. Solamente podemos decir: Señor, si él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, significa que también nosotros podemos pasar por ahí. Y hablamos, hermano, acerca de cómo Elías se sentía decepcionado de sí mismo. ¿Alguna vez se ha sentido decepcionado de usted mismo? Gracias por esos 3 que levantaron la mano. Donde usted ha querido hacer algo y no le sale. Donde usted ha querido, hermano, donde usted ha querido hacer bien las cosas y no le sale, y se decepciona de usted mismo. ¿Sabe qué dijo Elías? No soy mejor que mis padres. Se decepcionó de sí mismo. ¿Sabe qué dijo Elías? Quítame la vida. Y nosotros, hermano, cuando alguien está en depresión, lo agarramos, hermano, y lo hacemos pedazos porque ¿cómo es posible, hermano? Levántese. Hermano, porque somos los creyentes, somos de los pocos ejércitos que destruyen a sus caídos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? No lo dejó, no lo desechó, no lo desamparó, sino que como que el Señor, hermano, oyó sus palabras. Cuando Elías dijo: quítame la vida, basta ya, quítame la vida. ¿Alguna vez usted dijo: Señor, ya no aguanto? ¿Alguna vez lo ha dicho? Señor, ya no aguanto. Ese basta ya, ¿sabe qué era? Señor, estoy harto. Hermano, después de estar en un monte, está en un valle. Vea que son tremendas las pasiones, vea que son tremendas las emociones. Y entonces, hermano, ¿sabe qué hizo el Señor? Es que mire, hermano, ¿cómo no lo vamos a amar a un Dios como Él? ¿Sabe qué hizo el Señor? Guardó silencio, fíjense. No discutió con él. Y sabe que el Señor va: estás cansado, Elías, dormí. Y lo dejó dormir bajo el enebro un su rato. Y cuando el Señor ya lo vio que había dormido, le mandó un ángel y lo tocó. Wow, qué maravilloso. El ángel viene, hermano, y lo toca y lo despierta y le dice: levántate y come. Qué lindo el Señor, ve, hermano. El Señor no es como nosotros, hermano. El Señor no llega a donde nosotros: pues levantate, que sea. No. ¿Sabe por qué? Porque yo le decía a mi esposa, platicando después del primer culto, le decía: es que la Biblia dice que tenemos un Dios que nos comprende. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, y Él puede comprender. Dice: está cansado, está decepcionado, está desanimado. Que descanse mi siervo, que descanse mi sierva. Ha tenido una batalla larga. Fue difícil allá en el Carmelo, fue duro. 400 profetas de Baal degollados por la mano de Elías. Está cansado, mi hijo. Es que yo siento una presencia aquí, pero ¿sabe por qué Dios no te desecha? Porque te entiende, porque te comprende. Él vio a Elías, hermano. Dijo: si este hombre ha estado allá en el Carmelo, ha corrido. Acuérdense que después del Carmelo, cuando lo hizo declarar la lluvia, dice que corrió delante del carruaje de Acab. Y corrió delante de un carruaje significa que iba más rápido que los caballos. Ahora estaba cansado y el Señor lo deja descansar. ¿Cuánto necesitaremos descansar, hermano? Mira a tu hermano y dígale: no te preocupes, si necesitas descansar, descansa. Descanse, el Señor le va a dar descanso. Porque a veces el cansancio nos lleva a cosas difíciles. Y le decía por la mañana algo que para mí es un rema: no tomar decisiones cuando estamos afectados en las emociones. Porque cuando usted está afectado emocionalmente puede tomar una mala decisión. Cuando está atemorizado, cuando está cansado, cuando dice que está harto.
como ese esposo va, que dice estoy harto, o esa esposa que dice estoy harta, andate. Y el esposo va, dice, ¿segura? Sí, andate, ya no quiero nada. Y el hombre se va. Y después la mujer dice, es que estaba molesta. Es que hablaste cuando no tenías que hablar. Tus emociones te traicionaron. Por eso mire qué tremendo. Pablo decía, gracias a Dios que Dios no nos trata como los hombres tratamos. Se quedó el Señor, hermano, y dijo, Elías, lo que tú pides es morirte, pero yo te voy a dar fuerzas. Fíjese que lo deja dormir y después el ángel llega y lo toca y le dice, levántate y come. Y Elías ve y dice que había una torta de pan ahí y agua, y comió un poquito y tomó, y ¿sabe qué hizo? Se volvió a dormir y lo dejó el Señor. Al rato viene y lo vuelve a despertar, lo vuelve a tocar, le dice, Elías, levántate y come. Y hoy le agrega algo y le dice, porque largo camino te resta. Mire, hermano, qué Dios como nuestro Dios, que le acaba de decir, basta ya, Señor, ya no quiero nada. Y el Señor le dice, levántate que largo camino te resta. Como quien dice, Señor, aquí está mi renuncia. Y el Señor dice, yo para qué le voy a tomar en cuenta lo que dice, si este está afectado, está cansado, está desanimado, está entristecido, no le quedan fuerzas. No, hay que descanse, después hablamos. Y el Señor lo levanta. Largo camino te espera. Y dice que fortalecido caminó 40 días y 40 noches. Hermano, qué Dios como este Dios. Y entonces entiendo, hermano, que el Señor lo tocó a Elías para sacarlo del desánimo, para sacarlo de la desilusión, para sacarlo de la depresión. Así Dios te va a tocar en esta hora, para sacar a todos aquellos que se sienten inútiles. Perdóneme la palabra, no la tome como una ofensa. No le estoy diciendo que usted sea un inútil, sino se siente así. Se siente como fracasado, se siente como, hermano, como decepcionado, como que no pudo hacer nada. ¿Y sabe por qué es? Porque usted se está enfocando en el periodo que está viviendo y ha quitado la mirada de todo lo que el Señor le ha permitido ver y hacer en días pasados. Es porque Elías se había refugiado bajo la sombra de un enebro y se le había olvidado lo que dice la Biblia, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero esta mañana Dios va a sacudir eso de ti y te va a ayudar a comprender que eso es momentáneo y que ya vas a salir de ahí. Por eso usted, hermano, no se sienta mal. Si ha pasado por un valle y dice, es que mire, yo he andado sin ánimo, hermano, no se sienta mal. A lo mejor la batalla que usted atravesó lo dejó sin fuerza, lo dejó gastado, hermano, y después necesitamos reponernos. Mire, yo le decía a mi hermano Herbert, qué lindo es comprender esto en el ministerio, que cuando usted está aquí arriba es Dios en usted, y cuando baja, hermano, poner un pie aquí abajo, ¡pum!, y irse para allá, ahí es usted. Y qué tremendo es ver las victorias ahí, y qué tremendo es pasar los valles aquí y poder comprender y decir, Señor, aquel de allá, eres tú en él. Esas victorias son tus victorias en mi vida. Pero qué difícil es bajar de ahí, ¿verdad? Como los que estuvieron en la transfiguración de Jesús. Wow, aquellos tres, Pedro, Jacobo y Juan, que vieron a Jesús, a Moisés y Elías transfigurados. Y le dice, hagamos tres ramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, y quedémonos aquí. ¿Sabe por qué? ¿Y quién no quiere estar solo ahí, hermano? Yo quisiera pasar solo ahí, porque es maravilloso estar ahí, es precioso estar ahí.
Es que el monte es una belleza estar ahí. Ahí hay victoria. Ahí hermano, ahí hay júbilo. Ahí hay éxito. Ahí usted mira al Señor moverse. Pero hay que descender del monte. Por eso el Señor le dijo: hay que descender. Le dijo a Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron, se encontraron con que ahí abajo habían problemas. Ahí abajo estaba un endemoniado que no podían sacar. Ahí abajo estaba un muchacho que no podían liberar. Así es. Usted puede tener hoy un día glorioso y de repente mañana sentirse que... Y por eso el que no lo entiende lo va a criticar y lo va a juzgar. ¿Y que no estabas cantando ayer, pues? ¿Y que no estabas ayer? ¿Y hoy qué te pasó? Sí, pero lo que pasa es que esa persona no está viviendo lo que usted vive. No está pasando lo que usted pasa. No tiene las luchas que usted tiene. Es que lo que pasa es que esa persona está viendo las cosas desde afuera y no las está viendo desde adentro. No sabe lo que es estar en los zapatos que usted está. Y entonces dice: no, mi hermana, es que usted en un vaso de agua se ahoga. ¿Cómo no? Lo que pasa es que no es lo mismo estar desde afuera diciéndole: nada, dale, 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 nada, más fuerte, más rápido, que estar ahí adentro y que los brazos ya no te dan. Y que sientes de que si dejas de nadar te ahogas, pero ya no tienes fuerzas para bracear tampoco. Es difícil. Pero ahí es donde el Señor dice: no, no te vas a morir, porque no te voy a dejar solo. Mientras te repones, mientras descansas. ¿Sabe lo lindo? Que Elías estaba dormidito. Escuche esto: dormido. Y el ángel estaba cociendo el pan sobre las ascuas de fuego. Como quien dice: dormí, Elías, te estoy preparando esta comida. Mientras tú duermes y te repones, yo preparo lo que vas a comer. Porque ese es el Dios que tenemos. Es un Dios todopoderoso, maravilloso, amoroso, bueno en extremo. Y hermano, qué lindo el Señor, que envió su ángel a tocarlo. Ahora en Hechos capítulo 12 veo otra porción. Esta no le he tocado todavía, pero mire qué interesante esto. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, oiga, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Oiga, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y oiga esto: y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, mire qué tremendo acá, porque acá encontramos otro personaje llamado Pedro. La Biblia dice, hermano, que lo habían encarcelado injustamente. No había hecho nada malo para ser encarcelado, simplemente predicar el nombre de Jesús. Y dice que lo metieron en la cárcel y lo entregaron, hermano, para ser custodiado por un grupo de soldados, como si él hubiera sido un delincuente tremendo. Le pusieron cadenas, lo metieron en lo profundo. Y sabe lo tremendo del caso, hermano amado, que Herodes tenía la intención de matarlo como había matado a Jacobo. Pero aquí es donde yo veo una vez más la misericordia, la bondad y el poder de nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una frase que quiero que comprenda. Porque dice: aquella misma noche, la misma noche en que Herodes planificaba matarlo, Dios estaba con Pedro.
La misma noche que parecía que todo se acababa, Dios estaba con Pedro. La misma noche, hermanos, que parecía un panorama sombrío, Dios estaba con Pedro. Quiere decir que mientras Herodes ideaba un plan para matarle, Dios ejecutaba un plan para salvarle. Y lo tremendo del caso es que todo esto se daba mientras Pedro dormía. Usted se puede imaginar ese panorama. Herodes planificando y diciendo: a tal hora lo sacan y lo matamos, porque ya vi que con esto le caigo bien a los judíos. Ya vi que con esto quedo bien con los judíos. Y entonces, hermano, Pedro no sabía lo que estaba pasando, pero había un paralelo. Diga conmigo: un paralelo. Diga conmigo: mientras el enemigo planea mi destrucción, vamos a ver si alguien lo dice, Dios planea mi victoria. Mientras el enemigo planifica mi derrota, vamos, dígalo, el Señor planifica mi victoria. ¿Alguien puede comprender eso? Y alguien se lo puede decir por lo menos a una persona y decirle: mientras el enemigo planifica tu derrota, Dios planifica tu victoria. Mientras el diablo está viendo cómo hace para derrotarte, ya Dios planificó un plan para sacarte en victoria y sacarte adelante. Mientras el diablo está viendo cómo te sumerge en la miseria, Dios ya ejecutó un plan para sacarte de ahí. Porque el Dios que tenemos es un Dios que se anticipa las cosas del diablo. Pedro no sabía, como muchas veces nosotros ni cuenta nos damos de lo que Dios hace. Ni cuenta nos damos que mientras dormimos, el diablo nos ha querido destruir, pero la Biblia dice que el que me guarda no duerme, no descansa el que guarda a su pueblo. Tú estabas ahí dormidito, hasta roncabas, porque hay unos que roncan como camión en bajada. Pero usted dígale a su esposa, cuando le diga que está roncando, dígale: yo no ronco, doy señales de vida. Yo te aviso que estoy vivo. Con mi ronquido yo lo que aviso que estoy vivo. Y mientras usted dormía, el diablo veía cómo le hacía daño. Pero el Dios que a usted lo guarda no duerme y no le da ni un espacio al enemigo. Aquella misma noche, Herodes estaba ideando un plan para matarlo. Ya tenía todo listo. Lo voy a sacar ahí enfrente de los judíos, lo voy a matar, voy a quedar bien con ellos. Pero Dios ya tenía un plan para sacarlo de ahí. Por eso es que nosotros debemos decir esta noche con toda nuestra fuerza: Dios tiene un plan para sacarme de aquí. Alguien tiene que declarar esta noche, esta tarde: Dios tiene un plan para sacarme de aquí. Alguien tiene que decir: Dios tiene un plan para sacarme de la deuda. Dios tiene un plan para sacarme de la enfermedad. Dios tiene un plan para restaurar mi matrimonio. Dios tiene un plan para llegar a mis hijos. Dios tiene un plan para sacarme en victoria. Dios tiene un plan para abrir esa puerta de la cárcel. Dios tiene un plan para tu vida. Pedro estaba dormido. Oiga, tres cosas. Pedro estaba dormido, encadenado y custodiado, en una condición difícil. Pero entonces el Señor respondió las oraciones de una iglesia que pedía continuamente por él. ¿Se da cuenta la importancia de la oración? ¿Se da cuenta la importancia de los intercesores? ¿Se da cuenta, hermano, que los intercesores comprendan el valor que tiene el orar constantemente por las necesidades del pueblo? Porque mientras tú oras, Dios se mueve. Mientras tú oras, ángeles descienden. Mientras tú oras, cárceles se abren. Mientras tú oras, cadenas se caen. Mientras tú oras, se revierten planes del diablo. Sé que la iglesia oraba, nunca lo olvidó. Diga conmigo: hay que orar por el necesitado. Hay que orar por el que está en problemas. Entonces dice la Biblia que un ángel se metió a la cárcel. La cárcel estaba cerrada. Los guardias custodiaban a Pedro, pero el ángel se metió a la cárcel. Y dice la Biblia que estando ahí una luz resplandeció y lo tocó.
El toque del ángel en la vida de Pedro fue para despertarlo y para liberarlo, porque ese toque era un toque especial de Dios, despertando a Pedro, levantándolo, hermano, de donde estaba. Y al instante dice que las cadenas se le cayeron. Liberó al prisionero. Este día el Señor va a hacer algo poderoso en nosotros. Ese toque de Dios va a traer libertad, va a abrir prisiones, va a sacar a los que el enemigo ha querido tener aprisionados. Oiga, qué tremendo. Porque Pedro era un siervo de Dios. Era un hombre que había dicho cosas tremendas, como por ejemplo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A él no le importaba lo que le dijeran por predicar el nombre de Jesús. Y lo habían metido ahí, lo habían aprisionado. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor envió su ángel para tocarlo y despertarlo. Y ese toque provocó que se cayeran cadenas. Pero no solo eso, sino que el ángel le dio instrucciones. Y yo vine a darte instrucciones de parte de Dios en esta hora. El ángel le dijo: levántate pronto. Pero no solo le dijo eso, sino que le dijo: cíñete y ponte las sandalias. Cíñete y átate las sandalias. Lo que yo puedo comprender es que Pedro se había soltado el cinto y se había retirado las sandalias para dormir. Significa, hermano amado, que cuando el ángel llegó para darle una instrucción de algo que Pedro tenía que hacer. Ese toque del Señor viene para preparar a sus valientes, para despertar a sus valientes. Ese toque del Señor, hermano, llegó a la vida de Pedro para decirle: Pedro, cíñete y átate las sandalias. Ceñirse y atarse las sandalias representaba un acto que hacían los que van a emprender un viaje. Era como que si el ángel llegara a tu casa, te tocara y te dijera: vaya pues, arreglar las maletas que nos vamos. Hermano, era como decirle: prepárate. Era como decirle: sal de aquí, porque hay que seguir haciendo lo que Dios te ha puesto a hacer. Y hay gente que el enemigo la ha querido meter en prisiones. Hay gente que el enemigo la ha querido mantener atada. Hay gente que el enemigo la ha querido tener aprisionada. Pero este día el Señor va a tocar tu vida para que se caigan cadenas, para que se abran prisiones, y para decirte: cíñete y ponte bien las sandalias, porque vamos a empezar a caminar de nuevo en la misión, en el propósito, en el destino que tengo para ti. Que necesita comprender esta palabra, porque hay gente a la que el diablo la tiene adormecida. Hay gente a la que el diablo la tiene encarcelada. Hay gente a la que el enemigo le ha hecho creer que está derrotada y que su tiempo se acabó. Pero el Señor, hermano amado, es maravilloso, y cuando envía ángeles para tocar a su gente, cuando el Señor dice: voy a tocar esta vida, es porque el Señor tiene algo maravilloso. Tocó a Jacob y lo cambió. Tocó a Elías y lo fortaleció. Y hoy está tocando a un Pedro para decirle: Pedro, levántate, ponte las sandalias, cíñete ahora mismo, porque vas a salir de aquí. Hermano, Pedro empezó a caminar. Le dijo: ponte el manto encima y sígueme. Comenzó a caminar. Las puertas de la cárcel se abrían. Pasó en medio de los soldados y no se dieron cuenta. A tal grado, hermano amado, que cuando estaba afuera, Pedro creía que era una visión, pero de repente se dio cuenta que era una realidad y que estaba fuera de la cárcel. ¿Sabe qué había hecho el Señor? Lo había liberado, lo había despertado, lo había quitado cadenas. Yo quiero que alguien diga en esta hora: el Señor va a hacer una obra en mi vida. Las cadenas sirven para paralizar el avance. Nada le preocupa más al enemigo que el avance de los hijos de Dios. Dios te diseñó para avanzar. Desde el principio Dios le dio un diseño al hombre. Dios le dijo al hombre, escúcheme acá, cuando lo creó, ¿se acuerda lo que le dijo? Dice la Biblia que y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Le estaba diciendo:
te pongo ahora aquí, pero tienes que avanzar, tienes que conquistar, tienes que crecer. Dios le dijo a Josué: vas a conquistar la tierra. El propósito de Josué era entrar a Canaán y comenzar a expandirse y a conquistar la tierra. Todo lo que el Señor quiere en nuestra vida es que avancemos, es que conquistemos, es que caminemos. Y si algo le preocupa al enemigo, es que la iglesia avance. Mire, hermano, cuando usted esté estático, el enemigo ni se fija en usted. Pero cuando usted quiere, cuando usted se levanta, cuando usted dice: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a predicar, voy a orar por los enfermos, voy a ganar las almas, voy a abrir casa de oración en mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a servir, voy a adorar, voy a empezar a caminar en el propósito de Dios. Ahí es cuando el enemigo dice: a este hay que pararlo, a esta hay que pararla, a este hay que detenerlo, a este hay que paralizarlo, para que esté ahí estancado, para que pase 200 años sentado en una silla sin hacer nada. Y hay gente que el enemigo le hace creer: es que tú no tienes para eso, es que eso es para otros. Vos llegás, vos congregate y oí la palabra y ya estuvo. Y ahí, hermano, pasan en un letargo hasta que el Señor viene, los toca y le dice: ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Sabe lo lindo de esto? Que cuando estás en el sitio equivocado, Dios te va a preguntar: ¿qué haces aquí? Cuando Elías estaba en la cueva, le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe qué significa eso? No está supuesto que estés ahí. No está supuesto que estés en la cueva. Tu lugar no es ese. Tú deberías de estar en la fila de batalla. Tú deberías de estar ungiendo reyes y ungiendo profetas. Tú deberías de estar soltando la palabra que yo pongo en tu boca. Tú deberías de estar sirviéndole al Señor. Tú deberías de estar predicando el evangelio. Tú deberías de estar haciendo aquello para lo que Dios te asignó. Tú deberías de estar caminando con todas tus fuerzas, creyéndole a Dios. Hay alguien que me está comprendiendo en esta hora. Tú deberías de estar haciendo lo que Dios te puso a hacer. ¿Cuánta gente hay que no está haciendo aquello para lo cual la levantaron? Que tiene dones, talentos, habilidades, llamado de parte de Dios, ministerio de parte del Señor. Ay, pero es que mire, pastor, es que lo que pasa es que cuando empiezo a servirle a Dios, viera cómo se complica todo. Claro, pero esa es una buena señal, no es mala señal. Eso significa, hermano amado, que usted es incómodo para las tinieblas. Como hoy, con mi esposa estábamos ahí, allá en la oficina, y plum, cae una llamada. Gente quejándose del vecindario, que la bulla, que no se qué. Yo le digo: esa es una buena señal. ¿Sabe por qué? Porque removimos cosas en el mundo espiritual. Porque esta mañana, hermano, en este lugar hubo una confrontación contra el mundo de las tinieblas, que cayó vencido y derrotado por la cantidad de almas que decidieron levantarse y cobrar ánimo, que estaban desanimadas, que estaban entristecidas, que estaban bajo el dominio de Jezabel. Y el Señor se movió. Claro, tenía que haber alguna respuesta, porque toda acción en el mundo espiritual provoca una reacción también. Por eso, hermano, usted lo tiene que entender. Cuando Jesús iba con los discípulos a medio mar, dice la Biblia que se levantó una gran tormenta que casi se hundía la barca. Claro que iba a haber tormenta. Si al otro lado estaban los gadarenos, al otro lado estaban los demonios, al otro lado estaban los endemoniados. Y cuando Jesús puso un pie en el otro lado, salieron corriendo los endemoniados, y uno de ellos le cayó postrado y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Claro que va a haber. Pero ¿sabe qué? Contra toda esa oposición, contra todas esas luchas, contra todos esos problemas, siempre el Señor te va a dar la victoria, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. Más grande es el que pelea por mí, más grande es el que te acuerpa, más grande es el que te respalda. Él quería detener el avance que el apóstol Pedro tenía. Ellos venían de predicar la palabra. Ellos estaban haciendo milagros en el nombre del Señor. Gente se estaba convirtiendo por todos lados. Cada predicación, hermano, eran 3,000, 5,000. Se bautizaban en gran número. Y eso le asusta al diablo.
Al diablo no le asusta otra cosa más que el avance del reino de los cielos. Al diablo le asusta cuando las almas se convierten. Al diablo le asusta cuando las almas reconcilian. Al diablo le asusta cuando alguien que está adormecido se levanta, se despierta, se pone a servirle a Dios, entiende su propósito. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien entiende su propósito y se levanta para caminar en él, esa persona, hermano amado, va a avanzar, va a conquistar territorio, va a ganar alma, va a echar fuera demonios. Y eso es lo que el diablo no quiere. Por eso metieron preso a Pedro. Por eso metieron preso a Pablo y a Silas. Venían también ellos, hermano, habían llegado a un lugar, habían bautizado, habían abierto una casa de oración. Cosas gloriosas habían pasado cuando los agarraron, los azotaron. Hermano, tremendo. Pero ¿sabe qué? Allá en lo profundo, ¿sabe qué hizo Pablo y Silas? Se pusieron a orar y cantar himnos al Señor. Y mientras adoraban a Dios, la cárcel tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se fueron. Hermano amado, porque alguien tiene que entender que cuando hay oposición hay que seguir adorando, hay que seguir hablando de Dios, hay que seguir orando. Cíñete y átate las sandalias. Cíñete también era una instrucción de carácter militar. Cíñete los lomos, era prepárate para ir a la batalla. Es como decirle: Pedro, despiértate, porque la batalla sigue. Despiértate porque la misión sigue. Y qué lindo, hermano amado, que un toque de Dios rompió las cadenas y abrió la cárcel para este hombre. Yo no sé si usted este día está comprendiendo que el Señor ha traído para usted una palabra para que usted se despierte y se reasigne en el propósito. Hay gente que aquí en este lugar, que su lugar no es donde está. O sea, tu lugar no es estar sentado. Tu lugar no es estar sentado. Tu lugar es estarle sirviendo al Señor. Tu lugar es estar activo en la fila del Señor. Tu lugar, hermano amado, es estar despierto. Tu lugar es decirle: Señor, aquí estoy. Padre, mire qué tremendo que Pedro dormía en la cárcel. Usted sabe que hay muchos cristianos dormidos, adormecidos, que de repente, hermano, queda en un letargo espiritual y pasan los años y los años. No se da cuenta que está pasando el tiempo y su propósito, ¿dónde está? Y aquello para lo cual Dios lo designó, ¿dónde está? Una de las cosas más difíciles para un ser humano es no estar fluyendo en aquello para lo cual Dios lo diseñó. Tú puedes tener éxito en muchas cosas. De hecho, tú puedes tener éxito en aquello para lo cual Dios no te diseñó. Y eso no significa que estés bien. Hay gente en este tiempo teniendo éxito en cosas que no son su llamado. Y ese éxito es lo que te mantiene lejos del propósito de Dios. Porque te sientes exitoso allá, pero tu verdadero propósito no está fluyendo. Y Dios quiere despertar gente. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero Dios esta tarde quiere despertar gente. Yo quiero que usted se ponga de pie. ¿Cuántos en este lugar estarán identificados con esta palabra? Gente que no está fluyendo en lo que Dios la diseñó para fluir. Gente que por el momento está paralizada. Pero el Señor trajo hoy una palabra para despertarte. Una palabra para decirte: hijo mío, hija mía, despierta pronto. ¿Sabe? A Elías le dijeron: levántate, come, que largo camino te resta. Pero a Pedro le dijeron: levántate pronto. Era una cosa inmediata. Es ya. Dios no te está preguntando para que tú le digas: Señor, espérame, el otro año, papá. No, no es el otro año. Dios quiere hacer cosas contigo hoy, ahora, en este día. Dios quiere moverse en tu vida hoy. Cierra tus ojitos, por favor, un segundo.
Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana, Señor, por todos aquellos en este lugar a quienes tu palabra les ha llegado. Cuánta gente, Señor, que antes te servía, ya no te está sirviendo. Gente, Señor, que el enemigo persiguió. Gente que el enemigo aprisionó. Pero que este día tú has establecido que sean tocados por tu mano poderosa. Y que esas cadenas caigan y esas puertas se abran. ¿A cuántos esta mañana tú, Señor, les estarás diciendo: levántate pronto, cíñete y átate las sandalias? Las sandalias son la parte de la armadura del Señor que hablan del evangelio, del servicio, del ponerse a la brecha, a la orden del Señor, de predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Yo quiero hacer un llamado firme este día y quiero empezar por esto, rapidito antes de irnos de este lugar. Yo quiero llamar a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que en un tiempo estuvieron sirviendo, pero por cualquier razón le han dejado de servir al Señor. Yo quiero que usted, si es uno de ellos, usted puede este día correr a este altar y decirle: aquí estoy, Señor. Yo recibo ese toque de tu Espíritu Santo. Gracias por venir a despertarme esta tarde. Todo lo que te ha estado impidiendo, el Señor lo va a quitar esta mañana, este día, porque tú fuiste diseñado para servirle a Dios. Ese es tu diseño. En ti hay un diseño. Hay cosas buenas a las que tú te puedes dedicar, pero ninguna como servirle a mi Dios y a tu Dios. Hay cosas lindas que se te dan, muy buenas, pero ninguna como servirle al Señor. ¿Te acuerdas la pasión con la que lo hacías? ¿Te acuerdas el ánimo, el deseo con el que lo hacías? ¿Te acuerdas que al servirle al Señor vivías los mejores días de tu vida y los mejores tiempos y nada te importaba? Y para ti era glorioso ese momento. Qué lindo eso. El Señor te dice hoy: levántate pronto, porque Él ha venido a tocarte con esta palabra para despertar en ti algo. Nunca más quedarás estancado en una prisión. Nunca más quedarás estancado en tu llamado y en tu ministerio. Hay gente aquí que tiene llamados, gente aquí que tiene dones preciosos, que los ha tenido como ocultos ahí. Y hoy le vas a decir: Señor, aquí estoy. Salgo de esta situación en la que he estado, Señor. Perdóname por haber estado aquí, pero yo me pongo en tus manos, Señor. Me ciño y me ato las sandalias y te digo: aquí estoy, papá. Mire, hermano, no importa las razones por las que usted dejó de servirle, no importa. Eso no está en tela de juicio hoy. Lo importante es que papá, como hizo con Elías y como hizo con Pedro, ha venido para despertarte y decirte: hijo mío, sigamos el camino. Hay cosas maravillosas que hacer, que vivir. ¿Te imaginas todo lo que Dios tiene para ti y para los tuyos? Wow. ¿Ves tu casa sirviéndole al Señor en esta nueva temporada? Puedes declarar diciendo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh Dios mío, gracias,
Padre, yo quiero orar por todos mis hermanos que han pasado. Gracias por sus vidas. Gracias. Hay una palabra para ti, mi hermano. Cíñete los lomos, cíñete la ropa, alístate, átate las sandalias, ministerio, porque algo va a empezar en ti. Nuevas oportunidades, nuevos tiempos. Él no ha venido a juzgarte y a decirte por qué lo dejaste. No, Él ha venido para decirte: hijo, hija, tú sigues estando en mis planes y nada ni nadie te va a sacar de ahí. Este tiempo que estamos viviendo es el tiempo más importante para la iglesia del Señor. Tiempo de que los guerreros se levanten, que las guerreras se levanten. Hombres y mujeres de oración, de guerra, servidores, predicadores, ministros de alabanza, maestros de escuela dominical. Levántate pronto, cíñete, átate las sandalias, ponte tu manto encima y vámonos, le dijo el ángel. Aleluya, Señor. Qué bueno es el Señor. Siento la presencia del Señor tocando vidas en este lugar. Mire qué maravilloso es Dios. Jamás te desechó. Nunca dijo: bueno, este se fue, ahí me busco otro. No, este puesto no me lo ocupen, este puesto no me lo toquen, porque mi hijo, mi hija, yo me encargo que regrese, yo me encargo que vuelva. Yo lo voy a despertar, yo la voy a despertar, yo lo voy a tocar. Y no lo tocaré con manos de hombres. Mi ángel lo va a tocar. Por eso que es importante que tú hayas pasado aquí, porque el Señor tocó tu corazón. No porque yo te lo pidiera, sino porque el Señor tocó tu corazón, para decirle: aquí estoy, papá. Hoy el Señor está arreglando contigo todas aquellas cosas que en aquel momento fueron quizá un impedimento, pero hoy Dios te dice: son nuevos comienzos. Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo está aquí. Oh Señor, gracias. Mientras tú estás aquí hablando con Dios y el Señor mostrándote lo que quiere de ti, yo voy a hacer un llamado más. Toda persona que esté en este lugar, que necesita aceptar al Señor o reconciliarse con Él, cualquiera de las dos cosas, yo le voy a pedir, por favor, que ahí donde usted está, me haga una señal levantando su mano y me diga: pastor, yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero reconciliarme con Dios. Porque el Señor quiere tocar tu vida hoy. Si hay alguien en este lugar que necesita reconciliar con el Señor, ahí donde está, levánteme su manita. No tenga pena. Solo quiero orar por usted. Eso es todo. No quiero nada más que orar por usted. Llevarlo en una oración para que usted reconcilie con Dios o acepte al Señor. ¿Habrá alguien por ahí? ¿Habrá alguien? Por favor, los intercesores, listos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Venga acá, quiero orar por usted. Si hubiese alguien más, no tenga pena. Este es el día para que usted reconcilie con Él. Mire cómo es Dios. No importa si usted se apartó, a Él que le importa el por qué. Él solo dice: lo que importa es que te amo. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, papá.
más? Estoy orando en este momento, creyéndole a mi Dios, porque sé oír su voz, y cuando Él me muestra algo, me gusta fluir en eso. Yo sé que hay una batalla en tu corazón, porque crees que en tu fuerza no vas a poder caminar en el Señor. Pero créeme que no serás tú, sino Él en ti. Él caminará a la par tuya. Así que si hubiese alguien más, una persona más en este lugar, antes de orar y cerrar este tiempo, porque quiero orar por mis hermanos que también pasaron aquí. Si hubiese alguien más que quiere hoy reconciliar con el Señor, y si no, vamos a orar por los que pasaron. Padre, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, a los que tú este día viniste a despertar con tu palabra. Gracias, papá. Hoy, en el nombre de Jesús, yo creo que hay un despertar espiritual en sus vidas para servirte. Un despertar espiritual en sus vidas para caminar en el propósito que tú les has establecido. Un despertar espiritual, Señor. Hoy creo que toda cadena se cae y puertas de prisiones se abren, y ellos pueden caminar en libertad hacia tus planes y propósitos. Señor, declaro que se despiertan ministerios, llamados. Gracias, gracias por sus vidas. Todo don, talento, habilidad que ha estado dormido, en el nombre de Jesús se despierta por el poder de Dios. Todo ese don que tenías, talentos, habilidades que Dios te dio para diferentes cosas en la obra del Señor, ahora el Padre de Gloria los comienza a despertar. Y Dios te dice: cíñete y átate las sandalias, porque vamos a comenzar una historia completamente nueva, de la mano con el Señor Dios Todopoderoso. Padre, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas. Gracias por lo que has hecho este día. Padre, yo declaro que en pocos días lo veremos sirviéndote. En pocos días los veremos activados en tu obra, en las diferentes áreas del ministerio, dentro y fuera de la iglesia. Más que todo en los planes maravillosos que tú estás desarrollando para con nosotros. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por ellos, por sus familias. Padre, declaro que con el despertar de ellos viene también un despertar para sus casas. Un despertar para sus casas. Viene un despertar para sus generaciones. Un despertar para la vida de sus hijos. Un despertar para su descendencia, Señor. Y ellos podrán de nuevo decir con fuerza: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, te doy en este día. Bendito sea tu nombre, que nos ha bendecido tanto en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que ha venido sobre nosotros. Padre, que el toque de tu mano sobre nosotros perdure y permanezca para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.